hoy voy a hablar sobre el tema cómo Dios usa lo que vivimos para hacernos crecer. Es una pregunta: ¿cómo es que Dios usa nuestras experiencias, sus experiencias, cada experiencia nuestra? Yo el domingo compartía acerca de algunas verdades que nos ayudan a identificar la bondad del Señor en medio de las dificultades, ¿verdad? Y mencionaba que el domingo mencionaba que entre nosotros, entre todos los que estábamos aquí, había diferentes historias. Cada historia, su historia, mi historia, está llena de distintas experiencias. Hay experiencias muy buenas que pudiéramos contar ahora mismo, que usted pudiera narrar, que ahora mismo pudiéramos estar platicando sobre experiencias que hemos tenido. Algunas quizás sean experiencias que nos hagan afines a otros, pero particularmente todos tenemos distintas experiencias. Algunas nos gusta hablar de ellas, otras quisiéramos esconder, ¿verdad? Otras quisiéramos que no se mencionaran tanto, sobre todo cuando uno dice o son momentos en los que uno se siente como de alguna manera como que no hizo bien las cosas, o de pronto hicimos el ridículo y tú dices: trágame tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque te da vergüenza, porque son áreas que no quisieras que nadie supiera. Pero la verdad es que cada experiencia, buena o mala, dulce o amarga, sea una experiencia que entendamos o que a veces nosotros no logremos entender, cada una de nuestras experiencias pueden ser recursos que Dios utiliza para nuestro crecimiento, que Dios utiliza para avanzar su obra en nuestras vidas. A veces esas experiencias nos hacen sentir sensaciones en los que de pronto podemos llegar a sentirnos como que la vida nos pasó por encima, ¿verdad? Como que un tren vino sobre nosotros y nos golpeó de lleno, y de pronto no solamente nos pegó de frente, sino que después de que pasó por encima se retrocedió, ¿verdad? Para volver a pasar sobre nosotros. Y otros momentos distintos en los que de pronto, sin esperarlo, somos sorprendidos por bendiciones que ni siquiera nosotros, aleluya, veíamos venir. Pero debemos reconocer que ninguna experiencia en las manos del Señor Él la desperdicia. El Señor no desaprovecha el momento, no desperdicia nuestro dolor, no desperdicia nuestros momentos buenos, tampoco desperdicia nuestros momentos malos. Dios siempre toma ventaja, porque cada experiencia es una oportunidad, es un recurso que Dios utiliza para avanzar su obra en nuestras vidas. Cuando vamos a la carta a los Hebreos, encontramos cómo esta carta nos revela algo muy profundo. Nos habla de que Jesús mismo aprendió obediencia, y no lo hizo sentado en un salón de clases, no lo hizo a través de una temporada de lecciones objetivas, ni nada o lecciones, mejor dicho, sacadas de un libro. No, la Biblia nos dice, vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 5, el versículo 8, versículo 9. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. La obediencia Jesús la aprendió. Dice, aleluya, textualmente, de forma literal, el escritor a los Hebreos dice: por medio del sufrimiento. Jesús mismo experimentó momentos complicados, momentos difíciles, momentos de adversidad, momentos de dificultad, pero Jesús en su experiencia nos revela, aleluya, que aun cuando eran esos momentos adversos, no lo destruyeron, lo perfeccionaron para el cumplimiento de su misión. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta tarde? Porque cada experiencia
experiencia en nuestras vidas, esas experiencias que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir, que nos hacen quizás angustiarnos o adolecernos porque hemos perdido, porque parece que no avanzamos, incluso esas experiencias el Señor las toma y les da un sentido para el cumplimiento de nuestro propósito. Nuestras experiencias son un recurso de Dios para obrar su plan y avanzar en nosotros el desarrollo del carácter de Cristo. Entonces, la experiencia, cada momento de nuestras vidas es como si entráramos a un salón de clases. Como si entráramos, yo creo que nadie de los que estamos aquí quisiéramos volver a la primaria, ¿verdad? Volver a sentarnos a un salón de clases. Bueno, es como si cada momento vivido en nuestras vidas es como si entráramos a un salón de clases. Pero la verdad es que no todos somos buenos alumnos. No todos estamos aprendiendo. Hay personas que solamente acumulan años, pero no acumulan sabiduría. Envejecen, pero no maduran. Pintan canas, pero no desarrollan carácter. Y lo mismo sucede en la vida cristiana. Hay creyentes que tienen muchos años caminando en la vida cristiana, pero pocos de esos años han caminado en madurez. Por eso el llamado de Dios en esta noche es, aleluya, que presentemos nuestras experiencias al Señor, porque si tú no sabes qué hacer con ellas, Dios sí sabe qué hacer con cada momento de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? La experiencia por sí sola no nos cambia, pero lo que hacemos con cada experiencia, con cada momento de aleluya vivido en nuestras vidas es lo que realmente nos transforma. Dios quiere que aprendamos, que saquemos provecho de cada experiencia en nuestras vidas, porque eso es lo que hace la diferencia entre ser, aleluya, una persona que está creciendo, que está madurando, o que solamente está envejeciendo. Vaya conmigo a Santiago capítulo número 1, versículo 2 al 4. La traducción lenguaje actual dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Note la forma en que Santiago se expresa acerca de las dificultades como un momento apropiado para estar contento, para estar feliz. Sigue diciendo el verso 3: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán. Esas experiencias que ustedes atravesaron con la actitud necesaria, dice, aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Para que sean mejores, para que ustedes estén preparados, para que ustedes puedan avanzar, aleluya, para que ustedes puedan madurar. ¿Cómo aprender entonces de las experiencias para crecer en carácter, en fe y en sabiduría? Porque recuerde que Dios no desperdicia nada, pero para poder crecer, para poder avanzar, yo quiero llevarlo a considerar 4 verdades importantes si queremos sacar provecho de cada experiencia en nuestras vidas. En primer lugar, la primera verdad es que la experiencia forma. La experiencia nos forma, nos da formación. Hebreos 5 versículo 8 dice: aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y el verso 9 dice: al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Ya dijimos que Jesús, aleluya, aprendió la obediencia precisamente mediante el sufrimiento, mediante su propia experiencia. Y es que la experiencia es un maestro exigente. Cuando yo fui maestro de escuela bíblica, algunos me decían, y hay algunos alumnos que están aquí que fueron alumnos míos, y de pronto algunos alumnos me decían: pastor, usted es muy exigente. Bueno, la experiencia es un maestro exigente. Amén. Yo a veces llegaba a la clase y decía: guarden todo porque tenemos examen. La hermana Carmen se ha de acordar, ¿verdad? El hermano Bárcenas que está aquí.
¿verdad? Guarden todo porque vamos a tener examen, un examen sorpresa. Bueno, así es la experiencia, así es, aleluya, las experiencias que vamos enfrentando en la vida, momentos que llegan a nuestra vida sin aviso, porque la experiencia primero te da el examen y luego te enseña la lección. Así es, la experiencia, aleluya, es un maestro exigente. Amén. Es un maestro exigente, pero en la vida espiritual las cosas funcionan igual. Hay episodios en nuestra vida que no pedimos, temporadas que tú y yo no planeamos. De pronto llegan momentos en los que tenemos que tomar decisiones y nos sentimos que no estamos preparados, y entonces, aleluya, quizás esas decisiones las tomamos equivocadas o buenas, o de pronto no, simplemente las postergamos porque no sabemos qué decisión tomar. Sin embargo, Dios se encarga de que cada momento que llega a nuestra vida valga la pena, y que cada momento en nuestras vidas, aleluya, sea un recurso que vaya sumando para formar en ti el carácter que Él quiere perfeccionar, y es el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios toma tus buenas decisiones. Dios toma, aleluya, esas buenas decisiones, esas decisiones acertadas en tu vida. No es que Dios las tome solamente para celebrar y aplaudir lo que tú has hecho. Dios las toma para tu bien. Pero quiero decirte algo: Dios también toma esas malas decisiones que tú has tomado en la vida y las toma para mostrarte, para enseñarte, para conducirte. Y cuando tú tienes un corazón dispuesto, el Señor puede lograr contigo lo que un libro no puede lograr en ti. Son las experiencias, aleluya, las que el Señor usa para formar nuestro carácter. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8, el versículo número 28. Dice: ahora bien, leo la Nueva Versión Internacional, dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas. Aquí hay dos preguntas que quiero que formulemos en nuestra mente. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La primera pregunta que quiero que se haga en su mente es: ¿a qué cosas se refiere el apóstol Pablo? Cuando Pablo dice que Dios se dispone de todas las cosas, no habla, aleluya, no solamente habla o no se limita solamente a considerar las buenas cosas que nos suceden, las buenas cosas que nos pasan, porque esas cualquiera, aleluya, las puede utilizar para bien. Esas buenas cosas suman, claro, esas buenas cosas nos hacen alcanzar, aleluya, grandes resultados. Pero cuando Pablo habla de que Dios dispone de todas las cosas, no solamente se limita a las buenas experiencias que tú has pasado. Dios también dispone de esos momentos en los que has llorado, esos momentos en los que has sufrido, esos momentos que no has logrado entender, esos momentos que no puedes asimilar en tu vida, esos momentos que te han llevado, aleluya, a quebrantar tu corazón. Dice Pablo: Dios dispone también de esas cosas. Dios también se vale de cada momento de nuestras vidas. Y hay una segunda pregunta que dice, aleluya, ¿para qué las utiliza? Porque si bien Dios dispone de esas cosas, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué las utiliza? Y Pablo es muy claro, dice: para el bien de quienes lo aman. Dios siempre va a utilizar, aleluya, cada experiencia de nuestras vidas, cuando la llevamos al Señor, cuando disponemos nuestro corazón para que Dios tome control de todo lo que nosotros somos. Dios se va a encargar de darle sentido a cada momento de nuestras vidas. Aún los momentos tristes, aún los momentos difíciles, Dios los toma para moldearnos, para darnos forma, para darnos a nosotros, aleluya, más que una experiencia, darnos, aleluya, un propósito. Y mire, en experiencia, aleluya, en nuestra experiencia personal,
Eso es una realidad. Muchas veces los momentos complicados de nuestras vidas son los que más nos llevan a modelar el carácter de Cristo, o a perfeccionar el carácter de Cristo, a darnos forma de acuerdo al carácter de Cristo. Los momentos incómodos, los momentos difíciles, los momentos de presión, los momentos en los que a veces sentimos que nos van a superar, son los momentos que Dios utiliza para mostrar su favor en nuestras vidas. Tú no sabes, a lo mejor no lo entiendes, a lo mejor no lo alcanzas a ver, pero detrás de cada experiencia, el Señor, aleluya, es como si estuviera trabajando dentro de un taller en tu vida. Aleluya, y el Espíritu Santo está tomando el cincel y empieza, aleluya, a dar golpes y empieza a quitar imperfecciones, porque Él quiere modelar el carácter de Cristo en tu vida. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios usa las experiencias, aleluya. Quizás no te pide permiso, quizás no lo anuncia, pero la verdad es que Dios nos coloca en los escenarios donde Él sabe que vamos a aprender, donde vamos nosotros a ser formados para el cumplimiento de su propósito y de su voluntad. Dios dispone de cada una de nuestras experiencias a fin de que éstas nos ayuden para bien. Amén, para el bien. Yo les he platicado a ustedes cuando aquel joven me dijo: pastor, usted dice eso, usted habla eso porque a usted siempre le va bien. Y yo lo detuve y le dije: no te equivoques, no siempre me va bien. Si tú supieras, hay momentos en mi vida en que me ha ido muy mal, en que he atravesado momentos difíciles, he llorado, he sido golpeado, he sido maltratado, y le empecé a mencionar, le dije: pero ¿sabes qué he aprendido? Que aunque las cosas no vayan bien, Dios siempre hace que todo obre para mi bien. Porque así es el Señor. Dios no desperdicia cada momento de nuestras vidas. De hecho, aún nuestros momentos de dolor, cuando hemos sentido la pérdida, cuando nos sentimos desconsolados porque sentimos la ausencia, mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1 versículo 4, la Nueva Traducción Viviente dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿No se goza por ello? Aleluya, un día yo fui consolado, un día yo fui fortalecido, un día yo fui, aleluya, bendecido, aleluya, por el cuidado del Señor sobre mi vida. Y gracias a ese consuelo que un día recibí, gracias a esa fortaleza y compasión que un día recibí de parte del Señor, es que yo puedo consolar, aleluya, al que sufre, al que llora, al que enfrenta algún tipo de dificultad. Dios nos consuela, aleluya, para que nuestra historia se vuelva una medicina, aleluya, para el corazón quebrantado. Dios nos consuela a nosotros para que podamos nosotros consolar a otros. Nuestra historia puede sanar a alguien, nuestro dolor puede convertirse, escuche esto, en nuestro ministerio. Nuestro dolor se puede convertir en nuestra forma de servir al necesitado. Amén. Yo recuerdo que una ocasión llegó una persona, aleluya, que experimentó no solamente el amor de Dios, sino que experimentó el amor de la iglesia. Amén. Y ella decía: es que cuando yo iba a algún lugar me sentía rechazado, quería buscar al Señor, pero me miraban de esta manera y me sentía rechazada y así. Cuando de pronto, en un momento, en un servicio regular, el Señor tocó su corazón la primera vez que nos visitó. Y cuando mi esposa la ve, aleluya, entregando su vida a Cristo, aleluya, mi esposa le abre los brazos y ora con ella. Y cuando las hermanas vieron que mi esposa hizo eso,
se levantaron y vinieron, aleluya, a abrazarla también. Dice que eso marcó su vida. Y un día llegó cuando ya se había bautizado, su familia se había bautizado también. Algunos recordarán, aleluya, que en ese mismo momento, cuando estamos bautizándola, la gente empezó a decir: yo quiero lo que mi tía quiere, yo quiero lo que Dios hizo con ella. Oiga, y de pronto estábamos ahí, aleluya, ya había pasado el tiempo, y de pronto, aleluya, después de haber crecido en la fe, se acercó y nos dijo: pastores, el Señor me mostró algo, el Señor me hizo sentir algo. Y entonces, cuando nos empezó a expresar la visión que tenía para impulsar un ministerio, ella nos habló de un ministerio para alcanzar a aquellos que no se sienten amados, aquellos que se sienten rechazados, aquellos que sienten, aleluya, que no son aceptados. Y cuando ella nos dice esto, es que un día yo estuve así, un día yo fui una de ellas, pero ahora quiero decirles a ellas que así como me recibieron a mí, así también a ella les pueden recibir. Entonces tu dolor se puede convertir, tu llanto se puede convertir en la manera en que tú puedes desarrollar ministerio o servicio en la obra del Señor. Por eso es importante entender que cada experiencia es un recurso que Dios utiliza para darnos la forma que Él quiere para obrar su plan en nosotros. Así que cada vez que pases por una experiencia difícil, pregúntate: ¿qué está formando Dios en mí? ¿Qué es lo que Dios quiere formar en mí? Cuando vivas algo bueno en tu vida, pregúntate: ¿debo reforzar algo en mi vida para no perder esto? Para impulsar no solamente para mí, sino también para otros. O cuando cometas alguna falta, pregúntate: ¿qué es lo que yo debo corregir en mi vida? ¿Por qué? Porque cada experiencia en nosotros Dios la puede utilizar para formar su carácter en nuestra vida. Recuerde, Él no desperdicia nada. Dios no desaprovecha absolutamente nada. Número 2, la segunda verdad: la reflexión enseña. Estamos hablando de cómo, o respondiendo a la pregunta: ¿cómo podemos nosotros aprender a crecer a través de las experiencias? Bueno, la primera es entendiendo, aleluya, esta verdad que mencionamos. También reflexionar en la reflexión nos ayuda a aprender. ¿Por qué? Porque nos enseña. Proverbios capítulo 2 versículo 6 dice: porque el Señor da la sabiduría, y el conocimiento y la inteligencia brotan de sus labios. Amén. En este versículo el proverbista nos recuerda algo fundamental, y es que el conocimiento y la inteligencia, la buena enseñanza, no nace de forma automática. Amén. Nace de Dios, viene de Dios, de lo que Dios hace por medio de las experiencias en nuestras vidas. Mire, la experiencia puede mostrarnos los hechos, pero solo Dios puede darnos entendimiento sobre lo que pasó. Solamente Dios. Hay gente que tiene muchas experiencias, pero hasta este punto no entienden, y todavía se preguntan por qué, y todavía están cuestionando a Dios: ¿por qué? ¿Y por qué? Lo que pasó hace 20 años, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El punto es el punto es que lo que sucede, aleluya, lo que sucede en nosotros nos muestran las cosas como sucedieron. Pero cuando tú reflexionas y permites que el Espíritu Santo de Dios trabaje en tu vida, ese momento de reflexión, ese momento en el que tú le permites al Espíritu Santo tomar el control de cada experiencia de tu vida, el Espíritu Santo te va a mostrar, aleluya, y te va a ayudar a entender por qué sucedieron las cosas. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Eso, aleluya, nos va a dar claridad. Esos momentos de reflexión nos van a ayudar a aprender, porque la reflexión enseña. Amén. La reflexión enseña. Si bien la experiencia nos forma, la reflexión nos da enseñanza. Pero cuando hablo, aleluya, de reflexión,
estoy refiriéndome a lo que podemos mencionar como una experiencia ponderada. La palabra ponderada significa evaluar con cuidado. Dice que también, aleluya, significa analizar con serenidad o criterio. Cuando una persona, aleluya, pondera algo, lo que está haciendo, amados hermanos, es deteniéndose para reflexionar, para evaluar, para discernir, para meditar y procesar delante de Dios, para sacar conclusiones sabias. Cuando una persona pondera cada experiencia, es decir, la lleva al plano de la reflexión, en vez de quejarme por lo que pasó, en vez de lamentarme por lo que sucedió, en vez de señalar, aleluya, que de pronto estoy de alguna manera no entiendo lo que está sucediendo. Cuando yo lo llevo al plano de la reflexión, buscando la guianza del Espíritu Santo, lo que voy a hacer es evaluar desde el punto de vista de Dios. Y la Biblia dice, hablando Cristo, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Lo que ahora no es claro, lo que ahora no entiendo, lo que ahora me es difícil asimilar, lo que ahora no alcanzo a comprender, cuando yo lo llevo al plano de la reflexión, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios trabaje en mi vida, yo voy a poder reflexionar, evaluar, discernir, meditar y procesarlo todo delante de Dios. Y algo sucede cuando tú permites, aleluya, que el Espíritu Santo de Dios trabaje en tu vida, porque lo que ahora tú ves como un momento que no tiene sentido, cuando tú lo ves a través, aleluya, de las cosas que como Dios las ve, tú vas a poder entender que en todo Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito. Que Dios tenía un plan y un propósito, porque mientras la experiencia te dice qué pasó, Dios por medio de la reflexión te dice por qué pasó y qué es lo que tú tienes que hacer con eso. Así que en vez de preguntarnos por qué, busquemos la guianza del Espíritu Santo y abramos nuestro corazón para decirle, bueno, ¿para qué sucedió? ¿Cuál es el plan? Vamos a darle sentido a nuestras lágrimas. Vamos a darle sentido a nuestro dolor. Vamos a darle sentido. Vamos a sacar provecho, aleluya, de esos momentos complicados en nuestras vidas. Porque mientras la experiencia nos muestra los hechos, la sabiduría de Dios, aleluya, la guianza del Espíritu Santo de Dios nos muestra el propósito. Por eso dice el proverbista, el Señor es quien da sabiduría. El Señor es el que da sabiduría. Hay una imagen que quizás nos ayude a entender un poco lo que estamos hablando, porque todos empezamos la vida como un cuaderno en blanco y cada día estamos escribiendo en ese cuaderno, ¿verdad? Pero muy pocos lo usan. Estamos escribiendo líneas en ese cuaderno, pero algunos no escriben nada importante, solamente se la pasan como a veces en clase haciendo monitos, ¿verdad? O hay unos que escriben todo, pero no van ahí para leerlo, no vuelven a sus notas que escribieron. ¿Cuántos de ustedes han vuelto a sus notas? No de la escuela, las notas que damos los domingos. A veces llegaba yo a una casa a visitar y había algunos hermanos que decían, mire pastor, aquí tengo las notas que ustedes nos dan los domingos y mire, aquí escribo esto y traigo mi cuaderno y vuelvo a leerlas y a veces las comparto. Había una hermana que me decía, yo las comparto cada vez que tengo oportunidad, le hablo a alguien sobre lo que usted habló el domingo por la mañana. Oiga, qué bonito, ¿verdad? Eso nos ayuda a crecer, eso nos ayuda a avanzar. Pero hay quienes escriben todo, pero no vuelven a leer lo que escriben. Pero muy pocos escriben, leen, reflexionan y por lo mismo son transformados en sus vidas. Esos últimos son los que crecen. Esos últimos son aquellos que entienden que mientras la experiencia solamente nos da la información,
cuando nosotros reflexionamos, encontramos la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y Dios hace, aleluya, que todas las cosas, dice Pablo, ocurran para nuestro bien. Y uno dice, bueno, ¿cómo estas lágrimas pueden ser utilizadas para nuestro bien? Bueno, en tu entendimiento, en mi comprensión humana, eso pudiera ser imposible. Pero cuando vamos al Señor y reflexionamos en Dios, encontramos que Dios se encarga de transformar nuestro lamento en un tiempo de baile y de alegría. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es quien transforma, aleluya, esos momentos de tristeza en gozo. El Señor es quien transforma esos momentos de escasez en abundancia, porque cuando nosotros recurrimos a Él, Él se encarga de hacer posible lo que para nosotros es imposible. Dice el salmista que Él hace levantar del polvo al pobre y lo hace sentar en las sillas de los príncipes de su pueblo. Demos la oportunidad a la reflexión. Aleluya, vayamos a nuestro cuaderno diario de nuestras experiencias y llevémoslas a Dios en oración. Te fue mal en el trabajo, ve a Dios, no te quejes, ve a Dios en oración. Ve a Dios en oración y dile: Señor, aleluya, esta ha sido mi experiencia del día. Vengo frustrado, vengo cansado, vengo agotado porque hice mucho y no avancé en nada, pero estoy aquí delante de tu presencia. Y cuando tú lo haces, cuando tú ves ese momento de reflexión, encontrarás cómo Dios le da sentido a cada momento de tu vida. Mire lo que dice el salmista. Me gusta mucho cómo lo dice la Reina Valera del 60, el Salmo 119, versículo 59. Dice: consideré mis caminos. Permítame decirlo de esta manera: consideré cada experiencia de mi vida, cada paso que doy, cada acción que realizo, cada momento de mi vida. Dice el salmista: la he considerado. Amén. La he llevado a la reflexión, porque eso es considerar. Considerar es ponderar, es tomar las experiencias y sacarles una enseñanza. Amén. Por eso dice el salmista: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Amén. Cuando tú reflexionas, recuerdo una ocasión estábamos después de un culto dominical, nos fuimos a comer con la familia y estábamos ahí en el restaurante y habían llegado unos hermanos y estábamos comiendo y de pronto estábamos platicando ya y de pronto llega una persona y me abraza a mí y abraza a mi esposa con mucho cariño, nos abraza. Estábamos sentados, nosotros vimos, yo nomás le hice así y no alcanzaba a ver quién era. Y cuando de repente esta persona era una hermana y se acerca y dice: los admiro mucho, me inspiran mucho, yo sé que ustedes no nos relacionamos mucho, pero nosotros siempre estamos viendo lo que están haciendo. Y después se dirigió a mí. Ella había sido mi alumna en la escuela bíblica, ahora estaba colaborando en un ministerio, en una iglesia aquí en el área. Y entonces se dirige a mí y me dice: pastor, usted fue mi maestro. Y quiero decirle que cada nota, porque yo les decía: anoten esto, anoten esto, anoten esto, y esto es importante, anótenlo. Y entonces yo le decía, les pedía muchas notas. De hecho, los motivaba tanto a escribir que yo les decía: al final de la clase les voy a dar un porcentaje de su calificación por las notas que ustedes me presenten. Era una forma de motivarlos yo para que escribieran lo más que pudieran. Entendiendo que valía la pena escribir en papel, en aquel tiempo en papel, las notas de las clases. Y entonces ella era una de las que se quejaba demasiado. Ella se quejaba constantemente, decía: pastor, es que es tanto y es tanto y es tanto y escribir tanto. Y le diga: vale la pena, vale la pena. Yo les decía una frase que mi pastor me decía: vale más una pluma endeble, una pluma que tenga poca tinta, que una mente brillante. Así me lo decía mi pastor. Vale más escribir que decir: lo voy a recordar. No, esta mente, ahora que ya cruzamos un poquito los años, me doy cuenta que sí. Sobre todo cuando llego a Hondipo y me quedo ahí: ¿a qué venía?
Yo sé, a ustedes también les ha pasado, así que pero resulta que yo le decía eso: escriban, porque es mejor que tener una mente brillante. Ella me decía, yo le quiero agradecer porque usted no sabe cómo y cuántas veces, sobre todo cuando estoy preparando una lección, cuando estoy preparando una clase, dice, muchas veces recuerdo, esto lo escribí en las notas del pastor Octavio, y entonces dice, voy a las notas, reviso sus notas y me han sacado de muchos apuros y me han ayudado, aleluya, a diferentes cosas. Y ella estaba muy agradecida. ¿Sabe qué? Esa es la reflexión. La reflexión es volver a nuestras experiencias, no para vivirlas, sino para sacarles provecho, sino para permitir que Dios las utilice a fin de darles significado y sentido. Porque recuerde, cada experiencia es un recurso que Dios puede utilizar para obrar su plan en nuestras vidas. Mire, experiencia versus reflexión. Quiero mencionar esto textualmente. La experiencia te da información, la reflexión te da transformación. La experiencia te hace reaccionar, la reflexión te hace comprender. La experiencia modifica conductas, la reflexión modifica carácter. La experiencia puede cambiar lo que haces, la reflexión cambia lo que tú eres. La experiencia cambia lo que hacemos, la reflexión cambia lo que somos. Entonces tenemos que reflexionar. La experiencia nos forma, pero la reflexión nos da una rica y abundante enseñanza. El Salmo 90, versículo 12 nos dice, el salmista nos habla del poder de la reflexión, porque dice el salmista, enséñanos a contar bien nuestros días. Ayúdanos a contar cada experiencia de nuestras vidas, cada historia, cada momento vivido. Ayúdanos a contar bien nuestros días. ¿Para qué? Para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Entonces hay que detenernos para reflexionar, para escarbar, para discernir, para pensar, porque de esta manera nosotros podemos avanzar hacia el propósito de Dios y madurar el carácter de Cristo en nuestras vidas. La vida se entiende mirando hacia atrás, pero se vive mirando hacia adelante. Vamos al punto número 3. Punto número 3, la prueba madura. Esa es la tercera verdad. La experiencia nos forma, amén. La reflexión nos enseña, pero la prueba nos da madurez. La prueba nos ayuda a madurar en la fe, a afirmarnos en el Señor. Santiago 1, versículo 3, la traducción lenguaje actual dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades, con mayor madurez. Ustedes aprenderán a enfrentar con mayor madurez o con madurez las exigencias de la vida, los retos de la vida, los desafíos. Y vaya que la vida tiene desafíos, amén. Cada momento tiene los desafíos. Recuerdo cuando llevé a Areli a su primer día de clases en la middle school, amén. Iba a dejarla, iba yo en el carro orando con ella y diciéndole recomendaciones, y cuando empiezo a ver a todo el grupo de muchachos que iban a estar ahí, muchachas, oiga, de otras clases, ¿verdad? Ella iba a entrar a su primer año en middle school. Oiga, quise traérmela a la casa de regreso. Amén. Dije yo, ¿cómo la voy a dejar aquí? Amén. Pero uno empieza a enfrentar ciertos desafíos como padre, ciertos desafíos en el matrimonio, ciertos desafíos en el trabajo, y uno tiene que entender que es cuando nuestra fe se pone a prueba que nosotros podemos avanzar, cuando nosotros aprendemos a confiar y a depositar cada momento de nuestras vidas en el cuidado del Señor, porque las pruebas son experiencias elevadas que exigen que exhiben, mejor dicho, nuestro nivel espiritual. Son como los exámenes. A nadie nos gustan los exámenes. Amén. A nadie nos gustan los exámenes. De hecho,
A veces cuando el maestro llegaba y decía, hoy vamos a tener exámenes, ese era el momento más caótico, ¿no? Para muchos, el momento que como alumno uno no quisiera experimentar. Pero ¿qué sucede con la prueba? La prueba solamente quiere poner en claro cuál es nuestro nivel. Y lo mismo sucede con las pruebas de la vida. Lo mismo sucede con los desafíos que enfrentamos. Son experiencias que exhiben cuál es nuestro nivel de fe. Porque la verdad, a veces decimos que creemos o que tenemos fe hasta que viene la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que somos pacientes hasta que todo empieza a retrasarse, ¿no? O cuando entra un compañero nuevo al trabajo, que empieza como a querernos sacar un poquito de nuestras casillas. Si no dice amén, nada más de una sonrisa así medio leve. O llega un vecino incómodo, ¿verdad? Pero yo tengo paciencia. Pero cuando llegó ese momento, oiga, no respondimos como pensábamos. A veces pensamos que podemos perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado hasta que vuelven a herir nuestro corazón. Pero la verdad es que la fe madura no es aquella que evita las pruebas, sino que sabe interpretarlas correctamente, porque sabe enfrentarlas, las dificultades, dice Santiago, para que puedan enfrentar esos momentos difíciles con madurez, con el debido carácter. Necesitamos, aleluya, permitir que esas experiencias el Señor las utilice para madurar nuestra fe. Las pruebas, amado hermano, tienen ese propósito. Mire, yo lo he dicho en otras ocasiones, las pruebas son como una espada que tiene dos filos, como un cuchillo que tiene dos filos. Amén. Puede sacar lo mejor de nosotros o puede sacar lo peor de nosotros. ¿Sí? Yo no sé qué es lo que esté sacando ahora la prueba, pero si está pasando por alguna prueba. Pero la verdad es que o podemos sacar lo mejor o podemos, aleluya, sacar lo peor de nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que hace la diferencia? La actitud con la que lo enfrentamos. A eso se refiere Santiago cuando habla de que tengamos gozo en medio de las dificultades, porque la actitud genera buenos resultados. Dos personas pueden pasar por la misma tormenta, pero no necesariamente salen con la misma madurez. ¿Por qué? Porque la prueba por sí sola no garantiza crecimiento. La prueba bien procesada con una buena actitud, sí. Amén. Es la prueba, aleluya, que se sabe enfrentar con una buena actitud, con la actitud correcta, porque la actitud con la que enfrentamos las pruebas es determinante a la hora de señalar los resultados. Cuando tu actitud es negativa, aleluya, tus resultados también lo van a ser. Pero cuando tu actitud es positiva, yo les he mencionado que la actitud, aleluya, técnicamente en un avión es un nariz. Amén. Es su nariz y la nariz del avión representa o señala la actitud. Así que cuando la nariz del avión está hacia arriba, va a ir volando hacia arriba. Pero cuando la actitud del avión está en picada, está apuntando hacia abajo, ese avión, hermano, aleluya, puede tener serios problemas. Por eso es importante saber identificar las actitudes que nosotros desarrollamos a la hora de enfrentar esos momentos desafiantes que estamos atravesando. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Hacia dónde está nuestra actitud? Si nuestra actitud es hacia arriba, seguramente vamos a sobreponernos. Pero si nuestra actitud es hacia abajo, entonces, hermanos, iremos a enfrentar terribles consecuencias. Hay que cambiar nuestra actitud. La Biblia nos dice en Juan capítulo 18 verso 25: mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Pedro les dijo: no lo soy, negó Pedro. Amén. Ese momento es uno de esos momentos que a lo mejor uno no le gustaría que nadie contara de nosotros. Es un momento vergonzoso para Pedro. Quizás sería ese momento, imagínense que contaran este tipo de cosas. A lo mejor Pedro se sentía un poco incómodo. Pero la verdad, amado hermano, es que esta escena nos muestra que todos podemos en algún momento equivocarnos. En un momento podemos nosotros fallar. Pedro negó, falló y cayó.
Pero ¿sabe qué? La Biblia nos enseña, aleluya, que la presión en la que Pedro se enfrentaba, el momento en el que Pedro se enfrentaba, lo desafió. Y él, pensando que tenía lo suficiente, el suficiente carácter y la suficiente madurez como para enfrentarlo, aleluya, se equivocó. Se equivocó. Y entonces cuando le preguntaron, ¿eres tú? Y no una vez, hasta 3 veces. Y Pedro negó, aleluya, las 3 veces. Pedro seguramente, aleluya, sabía que ese momento no será un momento del cual, aleluya, él podía alegrarse. Sin embargo, la historia de Pedro no terminó en fracaso. Esa experiencia de Pedro, seguramente él la hubiera querido esconder. Seguramente él la quisiera que nadie hablara de ella, que no le gustaría que estuviéramos hablando aquí ahora mismo de ella. Pero ¿sabe qué? La historia de Pedro no terminó en fracaso. ¿Sabe por qué? Porque Pedro supo acercarse al Señor. Pedro supo permitir que el Señor trabajara en esa experiencia en su vida. Y cuando él pensó que todo había terminado, el Señor amado, el Señor compasivo se acercó a Pedro, aleluya, una vez más, como aquel primer momento en el que lo encontró a la orilla, aleluya, de aquel mar. Jesús se acercó mientras pescaba una vez más y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y aquel hombre avergonzado, aquel hombre golpeado, aleluya, por su falta, le respondió al Señor: Señor, yo te amo. Le volvió a Jesús a preguntar: ¿me amas? Y Pedro volvió a responderle: Señor, tú sabes que te amo. Pero Jesús volvió, aleluya, a llevarlo a la reflexión y le dijo: Pedro, ¿realmente me amas? Y cuando Pedro escuchó esa tercera vez, aleluya, se dio cuenta que él no podía descansar en su capacidad, en su propia fortaleza. Y entonces le dijo al Señor: Señor, tú lo sabes mejor que nadie. Y fue en ese momento que Dios, aleluya, Jesús no lo etiquetó, sino que lo levantó y le dijo: entonces apacienta mis corderos. ¿Por qué no se lo dijo a otro? ¿Por qué se le dijo a Pedro? Porque las pruebas, hermanos, nos ayudan a madurar. Jesús vio la madurez en Pedro y le dijo: estás listo, ve y apacienta mis corderos. Ya voy a terminar. Pasen los músicos, por favor. Así que la prueba que antes nos quebró, ahora, aleluya, nos puede madurar. Lo que antes era temor, ahora puede ser valentía. Lo que antes era inseguridad, ahora el Señor nos puede dotar de autoridad espiritual. Lo que antes era impulsividad en nuestras vidas, más que madurez, más que carácter, ahora el Señor lo puede utilizar cuando afirma su convicción en nuestros corazones. Tropezar no te destruye, porque Pedro tropezó, pero quedarte ahí es lo que realmente nos destruye. Así que levántate en el nombre del Señor, ponte de pie en el nombre del Señor y siga adelante, porque la verdadera fe no es aquella que evita los problemas, es aquella que sabe enfrentarlos con una buena actitud. Y por último, ya para terminar, la sabiduría guía. La sabiduría nos guía. Vuelvo a Proverbios capítulo 2 versículo 6. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. La sabiduría de Dios nos ordena, nos limpia, nos corrige, nos alinea. La sabiduría de Dios es como un GPS. Amén. Como un GPS que va recalculando las rutas que estamos nosotros tomando. Amén. A veces muchas de esas rutas nos llevan por caminos equivocados y entonces el GPS espiritual nos va recalculando, ¿no? Lo tremendo de todo es que a veces el GPS no se cansa de decir: recalculando ruta, recalculando. Porque a veces estamos así, empecinados a hacer nuestra propia voluntad, a buscar nuestros propios caminos, pero Dios no se cansa.
Él no desperdicia cada momento de tu vida. Él no desperdicia cada experiencia de tu vida, por más dolorosa que sea, por más lamentable que sea, por más vergonzosa que sea. El Señor, a través de su guianza, nos va recalculando la ruta una y otra vez, porque Él quiere perfeccionar su carácter en nuestras vidas. Por eso el salmista, el proverbista decía lo siguiente: bienaventurado el hombre que halló la sabiduría y que obtiene la inteligencia. En Proverbios 4, versículos 7 al 8 dice: adquirir sabiduría es lo más sabio que pueden hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Vamos a caminar en sabiduría. Tenemos que buscar la sabiduría. Tenemos que rodearnos a través de la palabra. Tenemos que rodearnos de personas sabias. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo y priorizar obedecer a Dios más que nuestras emociones. Y cada vez que lo hagamos, habremos, hermanos, de caminar en la vida con sabiduría. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta noche. Quiero terminar, amén. Quiero terminar en esta tarde haciendo un llamado. Sin importar cuáles son tus experiencias, sin importar lo que has vivido hasta este momento. A lo mejor tú llegas aquí esta noche con momentos bastante complicados, como esos momentos en los que sientes que la vida ha pasado por encima de ti. Yo quiero decirte en esta noche que este es el momento para venir delante del Señor y decirle: Señor, estas son mis experiencias. Esto es con lo que estoy lidiando. Esto es a lo que me estoy enfrentando. Reconoce tu necesidad de Dios. Reconoce que lo necesitas. Y si tú lo haces en esta noche, encontrarás cómo el Señor empieza a trabajar. Y te darás cuenta que cada experiencia es un regalo, que cada experiencia es una oportunidad para reflexionar, para madurar en la fe, pero también para recibir de parte del Señor la sabiduría que necesitamos para ser guiados.